Notas del GP de Bahrein 2025. Aquí están todas ya ordenadas, bueno, ordenadas por la media de la temporada. Temporada bastante, no voy a decir reñida, porque reñida tampoco, porque hay como aquí unos par de decimitas entre cada piloto. Verstappen le saca 3,5 a Russell 2, bueno, 1,5 a Leclerc sus 2 decimitas a, bueno, también 2,5 a Piastri, luego Piastri 3 a Gasly. Pero está, vamos, para ser 4 GPs lo que han pasado, está todo a nada, un par de notas buenas de que se van a cambiar puestos fácilmente. Luego por aquí por la parte media sí que está un poco más igualado esta parte, quizás. Estos 4 pilotos por entrar en el top 10 sí que está un poco más igualado. Pero, a ver, como en general tampoco está siendo mala temporada de nadie. Quizás de los peores está siendo, por ejemplo, Sainz, que tampoco es mala temporada, siendo una temporada de adaptación y tal. Pero en general, como mala temporada, pues igual diríamos Lawson solo por el tema de que estuvo en Red Bull al principio y no se terminó de adaptar bien, pero de lo que llevamos de momento, ha habido errores puntuales, como eso, Hadjar en Australia, la vuelta a formación, Alonso la vuelta, bueno, no fue error como tal, pero bueno, su accidente en Australia, Ocon en Japón el fin de pasado también estuvo flojillo, Stroll, pero bueno, Lawson también, ¿no? Chocándose en Australia. Pero en general, como notas, o sea, ya el hecho de que estén todos aprobados menos Lawson habla bastante bien. Pero bueno, las de este fin de semana, voy a ordenar esto ya que estoy también, para que sean según este fin de semana. ¿Qué columna es esto? La J. Empezamos por abajo como siempre, pero ningún suspenso este fin de semana. Me he intentado portar bien porque al final tampoco había ninguna razón para suspender a nadie. De hecho, aquí están los rendimientos según, bueno, obviamente todos los derechos a Delta Data, genios absolutos, pero rendimientos según el ritmo de carrera y rendimientos según el ritmo en quali. Básicamente es lo mismo, pero en carrera se ve a diferencia de con McLaren, en carrera aún más. El que más cerca estuvo fue Mercedes a 3 décimas. Así que, bueno, por eso se tendrá igual un poco la nota de Piastri, la nota de Norris, pero en principio, en carrera, el que más cerca estuvo 3 décimas, Ferrari 4, Alpine 5,5, Red Bull casi 6, bueno, 6 prácticamente. Haas 7,5, muy emparejado con Williams Haas, aunque bueno, por la mala quali de Ocon y tal, pues no se pudo ver tanto el enfrentamiento, no, la mala quali de Berman, perdón, no se pudo ver tanto el rendimiento real del Haas por parte de Ocon sí. Luego Williams, pues mala quali de Albon y mala de Sainz, pues también, o sea, y buena de Sainz, pero luego tuvo que abandonar, o sea que tampoco se pudo ver demasiado bien su, entre comillas, posible pelea con Ocon. Y luego los Racing Bull ya mucho más lejos, el Sauber aún más lejos y el Aston Martin que es un tractor absoluto. Y en quali la verdad que todo lo mismo, quizás un poco más pegados en carrera el Alpine y el Red Bull, pero bastante igualado todo. Pero bueno, vamos a empezar por abajo. Gabriel Bortoleto, a ver, quali mala al final, en general no mala, pero teniendo en cuenta que es el último coche y que tampoco se puede, o sea, último no, penúltimo coche, y que Hülkenberg tampoco hizo nada del otro mundo. Bueno, de hecho hubo lío en la carrera porque Hülkenberg bueno, de hecho Hülkenberg, ¿cuál está aquí en las notas? Claro, bueno, está bastante más alto. Pero entre que Hülkenberg en quali le quitan la vuelta y no se sabe qué posición más o menos estaría. Bueno, sí, se sabe porque lo hubiesen anulado la vuelta y de hecho hubiese quedado Hülkenberg el 16º a 1,5 de Bortoleto, menos de 1,5, una décima o sea, 1,2 décimas. Se hubiese quedado de Bortoleto. Así que en cuanto a quali, quizá podía haber hecho algo más Bortoleto que quedar 18º encima de. Aunque bueno, Berman es el que lo hizo sin duda en la quali. Pero siendo, a ver, en realidad, siendo el coche que tenían, igual es demasiado poca nota para Bortoleto. Pero viendo que Hülkenberg sí que hizo un poquillo más, aunque ya luego hiciese la vuelta ilegal y somos por fuera de los límites de pista, creo que había un poco más para hacer en la quali viendo a Hülkenberg. Y luego la carrera un poco más de lo mismo. De hecho, en cuanto a comparación con Hülkenberg, 6 décimas, carrera ahí sí bastante mala. Incluso
si lo que quisiésemos hacer un poco más justo, igual teniendo en cuenta que el coche para la cual era bastante malillo, se podría, si algo así, se puede hacer así perfectamente, tampoco pasa nada. Yo le he puesto un 5,5 por ponerle un 5 en la final, porque no me parece fin de para suspenderle, pero sí que me parece un fin de malo. O sea, bueno, fin de, pues eso, de raspado ajustado por el coche que tenía, pero más de un 5 no. Y eso, se puede juzgar un poco más de la quali, aunque a Hulkenberg también habría que subirse después, pero bueno, ahora vemos lo que hacemos. Pero lo importante es eso. Quali tampoco podía hacer mucho más. Y en carrera sí que hizo bastante carrera un poco flojilla. Pero bueno, tienes al lado un tío como Hulkenberg que es buenillo. Así que en cada fin al final se turan un poco el tema de la quali. En el fin de pasado, por ejemplo, sí que fue más complicado porque ninguno hizo buena quali. Entonces no supe ver si el Sauber era tan malo realmente o si fue culpa de ellos. Pero este fin de sí que se veía el Sauber tenía, que era malo directamente. Ahí con el Aston Martin y que tampoco se podía hacer mucho más. Entonces, bueno, el 7 en quali se lo compro, pero luego en carrera, pues el 4,5 respecto a Hulkenberg, pues también es bastante notorio. Lawson, otro fin de más que ya está en Racing Bull y tampoco es que se le vea mucho más cómodo que en Red Bull. No sé en qué parte es esto ya por la desmotivación que lleva de haber hecho malos resultados en Red Bull. ¿Qué parte es de que, claro, no ha hecho test con Racing Bull, no ha corrido ninguna carrera hasta estas dos últimas? No sé cuánto será adaptarse al coche, tampoco creo que haga falta adaptarse mucho si estaba Hadjar con... O sea, Hadjar es nuevo y desde la primera carrera estuvo rindiendo, es verdad que hizo los test, pero bueno, más o menos yo creo que habiendo corrido el año pasado en Racing Bull, tendrá una idea Lawson de cómo se utiliza el coche. Y todos los, pues eso, ¿no? Igual que se habla con Tsunoda y Lawson también, que se habló mucho de los procedimientos de cómo se paran boxes, de cómo funciona el volante, de qué vocabulario utilizar. Todo eso, pues decían que le complicaba mucho la vida a Lawson en Red Bull y que a Tsunoda también se lo está complicando un poco porque son muchas cosas nuevas. Entonces yo creo que Lawson todo eso lo sabrá ya del año pasado en Racing Bull y sinceramente no sé por qué estos dos últimos findes están yendo tan mal o sea, tan mal tampoco, pero bueno, tan mediocremente en Racing Bull. Aunque igual es más mérito de Hadjar, ¿no? También, que está yendo muy bien, de hecho. Pero bueno, quali flojilla. Quali, de hecho, se queda a cuántos puestos de Hadjar. Se queda a 5 puestos de Hadjar. Luego en carrera, por ejemplo, sí que estuvo más igualado y yo creo que por ahí viene más un poco la igualdad de las notas de ambos. Ahí está. Que también intento ser justo con Hadjar, o sea, con Lawson, porque he visto las penalizaciones que le pusieron y son de coña. O sea, una creo que es por chocarse con Hulkenberg, que le da un toquecito en el pontón. Es cierto que podría haber sido mucho más. Podría haber sido igual parecido a lo de Sainz, pero bueno, al final no fue nada. Y luego un toque por detrás que le da Stroll, que también le ponen 10 segundos, que es un poco... me parece exagerado. Sobre todo viendo que Stroll lo podía evitar fácilmente y que tampoco me parece que fuese algo intencionado de Lawson de intentar tirarse a por Stroll y que por eso le diese, sino que fue, pues es un incidente y ya está. Y meterle 10 segundos por eso y cargarte su carrera, pues fue un poco putada. Es que de hecho que acabó en la carrera, o sea, con esos 10 segundos por detrás de Alonso acabó, cuando Hadjar... Bueno, tampoco estaba mucho más lejos. Es verdad que por tiempos, pues con esos 10 segundos, 15 segundos que le sumaron, pues hubiese estado muy cerca de Hadjar. Pero... bueno, de hecho no sé si estaba incluso por delante, o vamos a eso, 2-3 segundos o por detrás de Duhan, pero sí que le jodieron bastante. Y nada, carrera ya digo, como está en una 10,5 más o menos del ritmo de Hadjar, pues nota muy parecida, un poco menos, y en la quali sí que no tiene excusa, pero ya digo, no sé si será tema de confianza en el coche, de que no está adaptado bien, pero de momento no termina de fluir igual de bien que el año pasado. Stroll. Aquí, bien, a ver, es igual un poco que lo de Bortoleto. ¿Cuánto es culpa del coche y cuánto es culpa de que realmente no estás enchufadillo? Claro, viendo a Alonso es complicado juzgar, ¿no? Que sea tanto culpa del coche, aunque ya sabemos cómo es Alonso, ¿no? El año pasado ya hizo esto varias veces, de poner el coche donde no toca, pensar que es el, yo sé, séptimo, octavo coche y realmente es el último.
por este finde, pues te lo puedes seguir creyendo, efectivamente, porque está en teoría a 2 décimas de Sauber y en carrera a 2,5. Bueno, también 2. No, de hecho, a 1 en carrera, fíjate, aún peor para Sauber, para Bortoleto y Hülkenberg. Pero. Pero bueno, la nota de Stroll es 4,5 y 5,75. Un poco parecido a lo de Lawson, tampoco tiene mucho más excusa. Al final, es lo que digo siempre y lo que digo en todos los vídeos de las notas y en todos los directos. Si te comparo con tu compañero, es injusto, pero es la única referencia que tengo del mismo coche que tienes tú. Entonces, no es un finde para suspender, sí que es una quali para suspender porque creo que le saca a Alonso 9 décimas, que eso sí me parece inexcusable. Le saca a Alonso en la Q1, 8 décimas, me parece un poco más lo mismo. Esas 8 décimas no pueden ser todo el coche, no puede ser todo que... pues eso, el coche a ti no te funciona y Alonso sí. Y luego carrera, pues un poco más de lo mismo, que le saca Alonso 3 décimas, creo, casi 3 décimas en cuanto a ritmo. Entonces, la carrera sí que fue un poco más decente, pero todo lo que ganes en carrera, pues es lo que has perdido en quali. Entonces, tampoco tiene... Bueno, de hecho, ¿dónde acaba? Ya por saber un poco. Bueno, sube un par de puestos, de 19º a 17º. De hecho, sube esos 2 puestos porque son 2 DNFs, igual que Bortoleto, un poco. Entonces, bueno, finde un poco mejor que el de Bortoleto, porque en teoría si es el último coche y queda por delante de Bortoleto, pues es mejor finde. Pero vamos, un poco más de lo mismo, estando ahí a 1,5, una décima de un coche del otro. Me parece que ambos podrían haber hecho un poco más, sobre todo viendo a sus compañeros. Después tenemos a Norris, que bueno, a ver, es un 6,2, me refiero, no es una nota mala dentro de lo que es ser un baremo de 1 a 10, ¿no? Bueno, de 0 a 10. Pues no es una nota tan mala, pero a ver, al final el finde es quali quedándote a 4 décimas de tu compañero, que bueno, si es en carrera, ritmo de... si estás a menos de 4 décimas, bueno, o sea, estás a un déficit de 4 décimas con tu compañero en carrera, pues sí que es preocupante y sí que es un margen grande, pero tenerlo en quali, pues ya ves, te pone en 6º puesto con un coche que en teoría en quali, por estimaciones, sacaba 1,5 décimas al segundo y 3,5 décimas al tercero, y ya 4 décimas al cuarto, pues ya ves, se te cuela Gasly delante, Antonelli, Leclerc, no se te cuela Verstappen, no de milagro, pero se te podía haber colado Hamilton perfectamente porque tenía, en teoría, igual el mismo coche que Leclerc. Entonces, si Leclerc pudo hacerlo, Hamilton también pudo hacerlo. Y tuvo suerte Norris de que Hamilton no clavase la vuelta, ni Verstappen tampoco a la que la hiciese increíble. Pero podía haber sido incluso peor de lo que ya fue. Y es que tampoco puedo ponerle mucho más, porque ya digo, son 4 décimas, 6 puestos de diferencia con tu compañero, 1 o 5. Aunque bueno, si lo ves en cuanto a... Sí, 6 de diferencia. Y luego en la carrera, pues es cierto que... Y bueno, acaba de hecho tercero, o sea, remonta bien, pero teniendo en cuenta que en carrera iba incluso mejor el McLaren respecto al Mercedes y al Ferrari que en quali, pues yo creo que ya no... O sea, el objetivo era quedar segundo. Él lo dijo el otro día, bueno, el otro día lo dijo después de la quali, antes de la carrera creo que también lo dijo. El objetivo era acabar segundo y vamos, se esperaba que Piastri doblara hasta el tercero, que es en plan... Me lo estás diciendo tú. Si no has llegado a ser ni segundo en la carrera y es cierto que hubo un safety car, que bueno, no sé cuánto le benefició, cuánto le fastidió a Norris, sinceramente, ahora no me acuerdo. Pero bueno, yo creo que todo lo que sea acercarle a cabeza de carrera le vino bien y aún así no consiguió pasar a Russell. O sea que tampoco es mala nota un 6,75, pero claro, con la quali ya te la cargas entera. Entonces, finde que no termina de ser desastroso para Norris, pero bueno, es un finde parecido al de Piastri en Australia un poco, pero el de Piastri quizás se ve más compensado por la quali, que no fue tan mala para nada, y que la nota en carrera, pues, aunque sea menor que la de Norris en Bahrein, pues eso, se ve apoyada un poco por la de quali. En cambio aquí la nota de carrera es un poco mejor que la de Piastri en Australia, pero la quali ya sí que se carga por completo, ya digo. No es un fin de desastroso,
pero viendo las diferencias que había y que Piastri seguramente iba con 2 marchas menos en el coche, le sacó que 15 segundos a 15-14 segundos a Russell después del safety car. Y antes ya le sacaba como también sus 10 segundos o algo así. Bueno, en general complicado para Norris. Ya lo dijo en libres que no se sentía bien del todo, que el coche estaba bien, que el coche era bueno, pero que no se sentía cómodo. Así que bueno, si él mismo lo dice, tampoco veo razón de ni enfadarse ni subirle más nota. Siguiente piloto, Tsunoda. Otro fin de que se nota que ya rinde mejor que Lawson, aunque bueno, habría que ver cómo rinde Lawson en un circuito que se conoce como Bahrein. O bueno, claro, Japón no creo que se le conozca tanto porque no sé si la F2 no corre ahí. Pero en Bahrein sí, y seguramente hubiese sido un circuito en el que Lawson lo hubiese hecho mejor que en China o Australia. Pero bueno, hablando de Tsunoda, pues bueno, es que de hecho las dos cosas, o sea, las dos sesiones son 6.25 y es que para mí es lo que son, 6.25 en ambas. Sobre todo, quali podía subirle un poco más, pero viendo que de Q2 a Q3 su mejor tiempo es 1/10 peor que el de Q2, es un poco... Me deja con ganas de más. Es un plan... Has pasado a Q3, has hecho lo mínimo que se te pide como... Bueno, sí, lo mínimo, o en verdad lo máximo que se te pide como segundo piloto de Red Bull ahora mismo, que es por lo menos top 10 en quali, pero que no mejores tu tiempo de Q2 ya no me termina de convencer, y que te meta Verstappen 3 décimas, no, 9 décimas, y luego en carrera otras 9 décimas, o 8 décimas y media, no ayuda mucho, pero bueno, teniendo en cuenta un poco en general lo que es el coche de Red Bull y que la carrera, bueno, pues sus 11 segunditos se quedó. También con el safety car, ¿no? Pero antes del safety car estaba igual de cerca, creo. Igual unos... Bueno, antes del safety car estaba Verstappen más lejos porque paró y quedó último. O sea, se puso último. Pero cuando estaban con el stint del duro y Yuki con el medio, creo que estaban a eso, a 2 segundos, 3 segundos. O sea, que por esa parte sí que estuvo bien. Pero bueno, también viendo cómo iba el duro con el Red Bull, pues tampoco se puede juzgar el todo. Pero bueno, sí, la carrera tampoco fue mala para nada, pero no terminó de avanzar tampoco. Se veía que el Red Bull tampoco estaba para adelantar mucho en esa carrera, pero un par de posiciones sí que podía haber sumado Tsunoda. Y bueno, en general, comparando su carrera con la de Verstappen, tampoco es que Verstappen tenga mucho más nota, un 8. Así que si Yuki hubiese quedado un poco más cerca, seguramente esto fuese un 7, 7,5 o 7,25. También le quito un poco por la liada que tuvo con Sainz, que al final, aunque no le pusieran penalización, es su culpa. Y aunque se le fuese el coche, al final el que le da a Sainz es él. Y le habré restado que 0,25, 0,3 por esa tontería. Pero bueno, al final con ese 0,25, 0,3 más haber estado un poco más cerca de Verstappen, hubiese sido esto un 7,5 fácil. Pero bueno, al final ya digo, ningún piloto ha hecho un fin de malo. Y Tsunoda, dentro de lo que es el Red Bull y lo que podía haber sido, fin de bastante decente. Doohan, que ya creo que está casi confirmado que va a seguir por lo menos hasta verano, así que buenas noticias para él. Sinceramente se lo merece, viendo toda la presión que tiene encima, la liada de Japón de hacer la primera curva con el DRS abierto. Pues sinceramente tiene mérito, que lo está haciendo decentemente, no increíble, porque increíble lo está haciendo Gasly, que este fin ha sido, ha estado en otra galaxia en comparación a Doohan, pero solamente en cuanto a lo que se le exige a Doohan y la presión que tiene encima, está haciéndolo bastante bien. En carrera, 3 décimas de un Gasly que estuvo, ya digo, en otro mundo. Un Alpine que es cierto que estaba... Bueno, es que de hecho en quali ya Doohan se le veía que estaba mejor de lo normal. De hecho, en Q1 hace mejor tiempo que Gasly. En Q1, Gasly 1.31.462 y Doohan 1.31.41. Hace 5 centésimas mejor tiempo que Gasly. Luego en Q2 está a 3 décimas de Gasly. Bueno, no, está bastante más. En Q2 sí que ya está a 8 decimitas de Gasly. Perdón, 6 décimas de Gasly.
Y luego, claro, no pasa a Q3 por nada. Y bueno, aquí se ve, no pasa a Q3 por milésimas, también por 17, 18 milésimas. Pero, bueno, de hecho, cuánto, 5,75 es de nuevo un poco viendo el rendimiento del Alpine en manos de Gasly. Quizá se le podría subir un poco más, teniendo en cuenta que Gasly estuvo estelar y que... A ver, en verdad claro, tiene que haber quedado séptimo octavo teniendo el cuarto coche y queda un décimo. A ver, en verdad no está tan mal la nota que le he puesto. Igual si yo le pusiese un 6,25 o algo así, le sube 0,1. Igual le dejo el 6,25, me parece bien también. Al final quedar un décimo... Claro, para mí el problema es no pasar a Q3, sobre todo, no tanto el hecho de quedar por detrás de Gasly y eso, estar a 6 décimas de él en Q2, sino más el hecho de no pasar a Q3 y que se te cuele Sainz delante, que tenía en teoría peor coche, de hecho incluso peor coche que el Haas en quali, pero bueno, igual es 6,5 sí que se le puede poner, verás sí que es buena quali dentro de lo que era el Alpine este fin de semana y de lo que... Bueno, a ver, tampoco sé si contar el tema de la presión que tiene encima Duhan, pero bueno, igual el 6,5 sí que se le deja. Y luego en carrera, pues eso, 3 decimitas con Gasly, sale un décimo, acaba decimocuarto, sigue igual, le podría subir en quali y bajarle un poco en carrera, quizá esto lo vea un poco más justo, y se queda con la misma nota que ya tenía, se le baja una décima de hecho. A ver, si le pongo aquí un 6,3 para dejarle la misma nota. No, ¿verdad? Eso no funciona así. Pues le pongo aquí un 6,75 quizás. Mira, le voy a dejar así, ¿verdad? Lo veo más justo. Para mí es mejor quali que carrera, yo creo. Aunque en carrera también defiende bien... O sea, está cerquilla de... Ay, perdón, aquí. En carrera está bastante cerca de Verstappen en el stint del duro. Que ya digo, el stint del duro de Verstappen es por olvidar. Pero aún así tiene mérito que esté tan cerca. Quizás también se hubiese quedado por delante de Hadjar, hubiese sumado un poco más en carrera. Me parece que sí, que la quali está un poco mejor que la carrera, pero eso, el fin de sigue pareciendo de 6, 6,5. Así que fin de sólido de Duhan, que se espera un poquillo más de él, pero bueno, ya está haciendo lo que tiene que hacer. De hecho, se ve la tendencia de notas, que va cada vez a mejor. Así que vamos, no espero menos de un 6,5 de él en Arabia Saudí. Siguiente piloto, Alex Albon. Primer fin de que queda por detrás de Alonso y primer fin de que... O sea, de Alonso, de Sainz. Y primer fin de que cae en Q3, que bueno, no llega a Q3, de hecho no cae en Q3. Claro, ¿quién es el que...? Claro, de hecho es Albon el que se ve afectado por el hecho de que Hülkenberg no le eliminen en la vuelta cuando tienen que eliminársela. Y le he tenido un poco en cuenta eso también a Albon en la quali. Se lo ha suspendido porque al final, si Sainz ha podido pasar, tú también has podido. Pero no le he puesto igual un 3, un 3,5 por esa misma razón, porque le joden básicamente con el hecho de no quitarle la vuelta a Hülkenberg. Así que quali flojilla, sobre todo en comparación a Sainz, que acaba octavo con el séptimo, con el sexto coche. No, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, con el séptimo coche. Me estaba yo aquí embaranallando. Quali que podría haber sido un poco más. Ya digo, no sé si es tanto igual mérito de... O sea, de mérito de Albon o mérito de Sainz. Yo creo que es un poco de ambas. Pero ya digo, si Sainz... O sea, perdón. Si Sainz pudo pasar a Q2 sin tener que depender de la vuelta de Hülkenberg, Albon, que de hecho ya venía haciendo... O sea, ya venía pasando a Q2 y a Q3 de anteriores findes. No sé por qué se le ha complicado tanto. Bueno, de hecho sí, por el error que tuvo en la vuelta. No me acuerdo en qué curva fue, pero vamos. Entre el error que tuvo, no sé si fue frenando o saliendo de una curva. Pero sí, la quali podía ser un poquillo más, sobre todo viendo eso a Sainz. Y la carrera,
es un poco injusto, ya digo otra vez, el tema de compararle con Sainz porque no pudo completar la carrera Sainz, pero en cuanto a ritmos estuvo igualado con Sainz, literalmente a la milésima, y sale 15º, acaba 12º, suma 3 puestos, aunque bueno, 2 son... Bueno, claro, uno es el de Sainz y el otro es el de Hülkenberg, que Hülkenberg no estaba por delante de él, o sea que como puestos reales sube 2 puestos y se queda cerca de Antonelli, aunque bueno, Antonelli se queda cerca de él porque le pasa, pero bueno, a Hadjar se le queda bastante lejos, teniendo mejor coche que ellos, de hecho, sí, por 2 decimillas mejor coche que ellos, 2 décimas y media, y bueno, cerca de Antonelli, cerca de Berman, que tienen mejor coche en teoría, bueno, cerca un poco de todos los de delante, pero sigue sin ser una carrera brillante. Brillante hubiese sido si hubiese quedado pues por delante de Berman, Hadjar... No, bueno, espérate. No, por delante de Hadjar sí que queda. Por delante de Tsunoda quizás, bueno... En verdad sí que es buena carrera de Albon y bueno, por eso tiene el 7. Pero... Bueno, me hubiese gustado ver lo que hubiese conseguido Sainz si no abandona. Ese 8º puesto que tenía potencialmente, un nuevo puesto. Y seguramente, viendo lo que hubiese hecho Sainz, le hubiese puesto incluso más nota a Albon porque podría compararle con alguien. Pero viendo que Sainz abandonó y que Albon se quedó ahí un poco a las puertas de los puntos, de estar un poco más cerca del resto, pues bueno, un 7 sigue siendo una carrera, pero igual que, por ejemplo, Norris o igual que, ya veis, Ocon o Berman, se ve un poco afectado por la quali y acaba siendo un 6,5, que bueno, sigue siendo, dentro de que es un fin de bastante malo, o sea, un fin de malo, pero un fin de pobre de rendimiento, sigue teniendo una nota decente. Hamilton, 6,7. Le está costando un poco más de lo que yo pensaba que le costaría adaptarse a Ferrari. Ya no sé en cuánto es parte de, o sea, culpa del coche y cuánto es culpa de la propia Ferrari que le esté jodiendo con estrategias, con setups, lo que sea. Pero quali es un poco más de lo mismo. Un poco más de lo que pasó en Japón, me refiero. Leclerc pone del coche donde no tiene que estar y Hamilton lo pone un poco esta vez por debajo de lo que tiene que estar. De hecho, ¿cuánto le saca Leclerc en...? Le saca... En 3... Le saca 9 décimas. No, espérate, ¿qué? No, le saca 6 décimas, perdón, vale. Me estaba volviendo loco otra vez. Le saca 6 décimas Leclerc en quali. Que bueno, sigue siendo un 5,5 porque ya digo, el mérito es de Leclerc aquí, no es el desmérito de mérito de Hamilton. Pero bueno, le sigue pasando un Alpine que está por detrás de él. Le pasa por delante un Red Bull que está por detrás de él. Quali flojilla, pero teniendo un poco en cuenta que es, ya digo, mérito de los que quedan por delante de él y no tanto culpa suya, aunque también, porque... A ver, baja sus 3 decimitas el tiempo, bueno, 2 décimas y media el tiempo de Q2, sigue siendo bastante poco. Sainz, por ejemplo... Bueno, Sainz también lo baja bastante poco, en verdad. Ya de por sí la vuelta de Q2, bueno, de Q3 en verdad, las dos son bastante flojillas de Hamilton. Le saca 3 décimas Leclerc en Q2. Entonces, bueno, tampoco tiene mucho sentido comparar su vuelta de Q2 con la de Q3 porque ambas son malas. E incluso se podía bajar un poco más la nota del finde, un 6,6. Pero bueno, voy a dejarlo en 5,5 de momento. Tampoco me quiero ya poner a cambiar aquí cada nota. La carrera un 7. No la veo mucho mejor que la quali, la carrera. De hecho, es que también es cierto que es culpa del safety car, pero acaba Verstappen con un stint buenísimo de medios que yo llegué a pensar que si Hamilton flojea con el duro, también es verdad eso, que entre que el safety car salió, Verstappen le pusieron los medios y fue bastante bien con los medios, y que a Hamilton le pusieron los duros, se formó ahí un cúmulo de condiciones y de factores en los que Hamilton pues se vio un poco jodido. Así que yo creo que se tiene un poco en cuenta también esa aglomeración de cosas malas. Por eso también viene un poco más el 7, no tanto por el ritmo, que bueno, el ritmo de hecho creo que son 3 décimas con Leclerc. Por ritmo tampoco es que haya sido una carrera tan buena.
Pero bueno, en verdad, el hecho de hacer un stint con duro bastante decente y bueno, en general un poco adelantar las posiciones que perdió en quali con Sainz y Verstappen, ponerse en la posición real que tendría que estar y ya está. Así que es una carrera de hacer lo que tienes que hacer, cumplir y poco más. Así que bueno, un 7 incluso se lo pondría a poner. A ver si le pongo aquí un 5 que tiene de original 6,7. Y aquí le pongo 7,25. Y si le pongo un 4,75. Uf, espérate. 4,5. Igual se lo dejo así. Quali 4,5 y carrera 7,25 me parece justo. Porque si le pongo 7,5. Uy, va, perdón. Acabo de abrir, no se ve. El administrador de tareas sin querer. Claro, eso le subo a 6,9. Lo voy a dejar así. Un 6,7. Pero bajándole un poco la quali y subiendo un poco la carrera. Isaac Hadjar. Un fin de más que, aunque no haya sido una carrera espectacular, es el piloto número 1 de momento de Racing Bull, aunque tampoco es complicado si le cambian a su compañero cada 2 carreras. Pero ya venía de antes haciendo buenas actuaciones. Bueno, Japón y China. Australia, pues es una pena lo de la vuelta a formación, pero la imagen que está dando en general es bastante buena en la temporada. De piloto, pues eso, sólido. En la clasificación, pues bueno, ya lo hemos visto antes con Lawson. Él pasa a Q2 y Lawson se queda en Q1. En carrera flojea un poquillo más, quizás, y por eso le pongo menos nota de choque a Lawson. Si no, Hadjar, sí, bueno, le pongo más nota que a Lawson. Claro, a Lawson le he quitado por las penalizaciones un poco, pero vamos, ya digo, tampoco se diferencian por tanto las notas de carrera cuando se pueden diferenciar un poco más. Pero es eso, entre que tiene Lawson toda la carrera pegado, habiendo salido mucho por delante, o sea, muy por delante de él. Y bueno, el ritmo en verdad, pues eso, una decimilla más rápido, pues me parece justo el 6,5, que comparado con el 8 de quali podría haber sido un poco mejor la carrera, pero ya digo, viendo un poco dónde estaba Lawson y dónde estaba él al inicio de la carrera y dónde estaban al final, creo que es más de mérito de Hadjar que de Lawson, que bueno, mérito de Lawson, así que 6,5 y un global de 6,8, que bueno, sigue estando muy bien. Bueno, un poco. A ver, no, es que tampoco hay mucho que comentar de Hadjar, no ha hecho nada en toda la carrera, o sea, no ha hecho nada en todo el fin de grave, ni ha hecho nada espectacular, o sea que ahí está. Oliverman, tristemente, la quali fue bastante mala, igual que la de Ocon. Bueno, Ocon de hecho es estrella, pero bueno, Berman cae en Q1 último a cuánta distancia de Ocon. A 8 décimas de Ocon. Quali que no sé sinceramente de si fue por un error, si fue directamente que no tenía ritmo. El coche era sexto coche, perdón. No sé sinceramente qué le pasó, pero vamos, con el 2 me quedo incluso corto, yo creo. Aunque bueno, igual un 1 sería si tuviesen el Red Bull o si fuese un Mercedes, pero quali bastante flojilla de Berman, sobre todo eso, viendo cómo venía Ocon, aunque luego se estrella, pero bueno, viendo la diferencia que le sacaba, pues se podía intuir que estaba bastante mejor el Haas de lo que pintaba. Pero luego en carrera la remontada es digna, 10 puestos de diferencia con su posición de salida. El ritmo sigue siendo peor que el de Ocon y por eso más que nada no tiene la misma nota que Ocon, porque en cuanto a carrera podrías pensar que es literalmente la misma carrera, pero cada uno pues empezando desde su posición. También el safety car, ya digo, distorsiona un poco las cosas, pero es una carrera buena. Evidentemente, pues te la condiciona la quali y por eso también parece una carrera mejor de lo que puede ser, porque si estás toda la carrera adelantando coches, subiendo puestos, pues parece, ya digo, más de lo que es, pero realmente para ser un rookie, estar en Haas y que podrías haberte chocado con alguien mientras se adelantas, mientras remontas las posiciones, podrías haber trompeado, podrías haber hecho cualquier cagada y remontas esas 10 posiciones a lo callao y sin hacer mucho ruido, es meritorio 8,25.
Es cierto que en verdad viendo el ritmo de diferencia con Ocon, podría ser un poco menos o un poco más Ocon, pero me sigue pareciendo carrera muy decente y que, aunque no lo quiera tener muy en cuenta lo de que sea rookie, me parece que de los rookies, bueno, luego cuando se ordenen las notas por la media se verá, pero vamos, es el mejor de los rookies, yo creo, ahora mismo, junto con Antonelli, en verdad, pero bueno, en verdad teniendo en cuenta que Berman está en un hash, seguramente tenga las cosas un poco más complicadas que Antonelli, entonces me parece que están prácticamente al mismo nivel ahora mismo. Siguiente piloto, Carlos Sainz. Primer fin de que queda, ya he dicho antes, por delante de Albon. Fin de que no sé si es porque o se le da muy bien el circuito, no sé si es porque de verdad se ha adaptado ya al coche o por qué será, pero la quali, sinceramente, podría haber sido un 10. No sé exactamente por qué no le puse el 10, pero vamos. 2 decimitas a Verstappen, casi, bueno, 2 décimas y media. Por delante de Hamilton. En verdad podría ser incluso más de un 9, la quali. Si le pongo un 9,5. Que tampoco creo que pudiese haber hecho algo más. Quizás el hecho de que no baja tanto su tiempo de Q2, aunque yo creo que el tiempo de Q2 es más que es un vueltón que otra cosa. Porque baja 9 décimas su tiempo de, bueno, un poco menos, 8 décimas y media su tiempo de Q1. Entonces yo creo que es más mérito de que esto es un vueltón y que luego esto es buena vuelta también, pero que es muy complicado bajar esto. Pero realmente podría ser un 9,5, aunque tampoco cambia mucho, es una décima más en la nota final. Se va a quedar con el 9 más que nada por eso, porque no cambia mucho. Pero ya digo, si siga este nivel, en teoría, si todas las cosas van como deberían de ir, ganará Albon en la temporada bastante fácil. Y luego en carrera, ya digo, cuando he comentado Albon lo he comentado esto también, me hubiese gustado tenerle como referencia para ver el ritmo de Albon, compararles un poco el rendimiento en carrera, pero bueno, al final tuvo que abandonar por el toque con Tsunoda, que no le culpo a él, sinceramente por el toque, no tiene cero culpa, igual que Tsunoda, aunque si hubiese que ponerle la culpa a alguien sería Tsunoda, porque al final es él el que da el Sainz y él es el que comete el error de derrapar la parte trasera y darle. Pero luego sí que es verdad que la kamikazada de Sainz de ir a por Antonelli en la curva 10, creo que es, o no me acuerdo cuál, pero sí, en la que adelanta a Alonso Hamilton en 2023, la de tirarte ahí y echar a Antonelli y tal, pues ya sé que es un poco más, pues eso, fruto de la desesperación que de intentar de verdad ir a por la carrera. Entonces, bueno, es un poco injusto decir que su carrera ha sido peor que la de Albon, pero al final Albon la ha acabado y de hecho ha acabado como casi puntuando y Sainz no la ha podido acabar y además con penalización que casi le ponen 3 puestos para la siguiente carrera porque la FIA es un show, pero bueno, en líneas generales es un buen fin de Sainz, más por la quali que por la carrera, pero bueno, 7,2, literalmente el top 10 de... O sea, estrena el top 10 de los pilotos de este finde, así que me parece justo para él. Y aunque me ha faltado un poco más eso, poder ver lo que voy a haber hecho en la carrera si no se llega a estrellar. Buen finde de Sainz. Antonelli, misma nota que Sainz, 7,2. ¿Dónde está Antonelli? Aquí. Quali, que a ver, durante toda la quali está bastante cerca de Russell. Sí que verá que luego en Q2 se distancia, bueno, tampoco se distancia mucho. Aquí sí que verá que es una decimilla, aquí es mejor tiempo que Russell, de hecho. Y luego ya en Q3 se distancia un poco la cosa. Pero para ser 2 décimas, es cierto que se le cuela a Leclerc delante. Yo creo que es un poco más el problema que le veo yo a la quali de Antonelli. Pero, bueno, realmente un 8. Bueno, no cambia nada, así que le voy a poner un 8.
pero es buena quali, es bastante buena quali, teniendo en cuenta además si es rookie, pues aún mejor. Pero estar a 2 décimas de un tío que lleva 3 años en la escudería, pues tiene mérito. Y Y la carrera, pues sinceramente no sé tampoco. Es cierto que le jode un poco el equipo, entonces, de nuevo, es complicado de juzgar, igual que con Hamilton, lo que podría haber sido su carrera, porque le paran después de que salga de safety car otra vez a ponerle otro blando. No sé sinceramente por qué le hicieron esa putada, pero. Pero bueno, de hecho casi llega a puntuar incluso con la estrategia tan mala que le hicieron. Por ritmo, creo que tampoco estaba. Bueno, ahora sí que está lejos. Bastante lejos de Russell. O sea que yo creo que el set de este es bastante benevolente con Antonelli. Pero ya digo, por una parte es culpa del propio Antonelli, de que no tener ritmo. Y por otra parte es culpa del equipo. Entonces yo creo que tampoco sería mucho más justo bajarle del 7 ni subirle más. Creo que el 7 es nota perfecta porque dentro de lo que tenía que haber hecho en la carrera ha cumplido. A Verstappen, cuando de verdad tenía buen ritmo Antonelli, le pasa fácil, se acerca a. No sé quién tenía delante después de Verstappen, la verdad. Bueno, de hecho luego pasa, no sé si era Ocon o alguno de los. O alguno de los Haas. Bueno, alguno no. Ocon o alguno de los Alpine, que bueno, sería Gasly. Pero. Bueno, es cierto que desde donde salía, pues tenía opciones a mucho más. Pero le joden bastante la carrera desde Mercedes, así que 7,2, misma nota que Sainz. Fernando Alonso, 7,4. A ver, es lo mismo que dije en el fin de pasado, aunque en el fin de pasado ya sí que se notaba un poco más que era mérito de Alonso, pero este fin de. Bueno, en el fin de Japón no sé qué quedó Alonso, pero bueno, de hecho, estoy seleccionando. Sí, estoy seleccionando a Alonso. Eh, para ser último coche, la quali es increíble. 13º, con un coche que está a 1,2 segundos de la cabeza y a ver si estaba Alonso aquí, tiene bajo a Ocon, a Albon y a Hülkenberg, que están. El que más arriba está Moncao, es que Ocon se estrella, entonces tampoco es justo. Uy, va. Tampoco es justo juzgarle a Ocon, o sea, juzgar que acaba por delante de Ocon cuando Ocon se estrella, pero. Porque bueno, es como, entre comillas, una posición regalada. Y la de Hülkenberg también, de hecho, porque le bajan por anularle la vuelta. Entonces son como dos posiciones, entre comillas, regaladas. Pero bueno, sigue teniendo mérito porque hay que estar ahí para tener la posición. Y luego en carrera, pues un poco más de lo mismo. Le adelantan que tienen que adelantarle. Le adelantan Albon, le adelanta Hadjar, que tenían mejor coche obviamente. Duhan, de hecho, clasifica por delante de él ya. O sea que acaba pegado a Duhan a 3 segunditos. Ya de por sí tiene mérito acabar por delante de otro coche que no sea el Aston Martin. Así que no es una carrera tan buena como la quali. Tampoco sé cómo de complicado sería aguantar a los que tenía detrás por su posición en la que clasificó. Aunque bueno, luego sí que se le vio a Ocon, ya digo, mucho más ritmo que Alonso. Es verdad que le he bajado, yo me acuerdo, por la resalida también. La resalida del safety car que pierde 3 posiciones. Pierde la posición con los dos Racing Bull y con Hülkenberg, creo. O sea que, aunque luego Hülkenberg le descalifiquen, al final la posición la has perdido y juzgo yo la carrera, no juzgo cómo acaba esa al final. Entonces, por una parte, el 7 viene por aguantar donde aguanta con el coche que tiene. Y por otra parte, también le pongo más por la resalida, que fue lamentable. Y toda la carrera que estaba haciendo hasta el momento se la carga con eso. O sea que es un poco triste, pero bueno. Fin de decentillo de Alonso, que bueno, vuelve a superar a Stroll. Ya solo el hecho de hacer eso, pues ya indica que va por el buen camino. Porque ya de antes venía de no conseguirlo. Pero bueno, estos dos últimos GPs ya se ve que es el Alonso de siempre. Nico Hülkenberg, 7,6. Ya lo he dicho antes con Bortoleto, pero es complicado juzgar dónde está el
el Sauber, viendo que ninguno de los dos ha hecho una quali y que, bueno, al Hülkenberg además la luna en la vuelta, pues es complicado de saber dónde podía haber quedado de verdad si la luna en la vuelta, bueno, claro, no hubiese podido hacer ninguna vuelta más porque era el último intento de Q3, o sea, de Q1. Pero más básicamente por eso le pongo menos se nota que a Bortoleto. Pero para subir pues, el octavo, o sea, el noveno coche, pues no se podía hacer mucho más de lo que hizo. O sea, ya el hecho de que la anulen la vuelta y le dejen en la P16, pues la P16 está bien en sí. Pero es verdad que, ya digo, si no llega a salirse y llega a pasar a Q2, hubiese estado bien. Bueno, tampoco hubiese hecho mucho más. En Q2, de hecho, claro, en Q2 no podemos ver lo que hizo porque no ponen el tiempo de la vuelta porque no se lo cuentan porque no debía haber pasado. Pero bueno, en Q2 creo que también lo hizo decentillo. No sé si acabó por delante de Alonso incluso. O sea que, bueno, es una pena por ese lado. Pero luego la carrera, lo que hemos visto antes, ¿no? 6 décimas a Bortoleto. Le descalifican. No me acuerdo dónde quedó. Esto me tiene que haber apuntado en verdad porque ahora abrir el DAZN y ver dónde quedó y tal me raya. Pero bueno, seguramente el 8 sea por algo. Y el hecho de meterle 6 décimas a un tío que estuvo prácticamente la carrera entera en aire limpio como es Bortoleto, tiene mérito. Así que no voy a juzgar obviamente que le descalifiquen porque es culpa del equipo, no es culpa suya, a menos que pasara por encima de 20.000 pianos y por eso desgastara la plancha de abajo. Pero bueno, si no tenemos en cuenta que es culpa suya, pues vamos a suponer que es culpa del equipo. Entonces, la carrera es un carrerón, sobre todo, pues ya digo, viendo el coche que tenía. Bueno, de hecho, 100% queda en la carrera por delante de Alonso, porque le pasan la resalida, o sea que mínimo quedó por delante de Duhan o entre Duhan y Hadjar o por alguna de estas posiciones, que bueno, para ser el software es increíble. Así que sí, un 8 y en la final un 7,6. Esteban Ocon es una pena porque la quali fue bueno, es que se estrella en la quali y podía haber quedado bastante más por encima y en carrera podía haber hecho bastante más, algo muy parecido a lo de Gasly seguramente, pero aún así, clasificando decimocuarto, bueno, música decimocuarto porque eliminan la vuelta a Hülkenberg, decimocuarto y acabar octavo, ole sus huevos, la verdad. Y bueno, en momentos, no sé si aguantando a Verstappen o a punto de adelantarle de nuevo. O sea, hay que decir que no es el mejor fin de, ya digo, de Red Bull. Y además, esto no lo he puesto antes, pero bueno, lo estoy aquí todo el rato abriendo, así que lo voy a comentar. El tercer sector de Verstappen, lamentable, o sea que no se podía acercar a los coches en la recta principal y no podía pasarlos después porque si tu tercer sector es malo, pues no te acercas a la zona de DRS y no puedes, o sea, puedes abrirlo, pero vamos, de nada te vale abrir el DRS en la recta si estás a 8 décimas. Entonces, por ese lado, pues es complicado de juzgar también el hecho de que Ocon y Gasly lo hicieran tan bien, porque el Red Bull tampoco es que estuviese increíble, pero bueno, aún así tiene mérito que está ahí en la lucha por el octavo, noveno puesto. Entonces, 9.25, además de que la remontada estuvo bastante bien. Y bueno, en comparación con su compañero, 4 décimas y media a Berman, que si ya Berman suponemos que lo ha hecho bien, pues imagínate si le metes 4 décimas y media. Verstappen, misma nota que Ocon, 8,1. Fin de semana, bueno, sólido, más sólido que muchos otros pilotos. Fin de semana que en comparación con Yuki tendría que ser de 10, pero bueno, suponiendo que Yuki Tsunoda tampoco ha hecho nada espectacular, pues quali 8.25, podría ser incluso más porque viendo lo que mejoró su vuelta de Q2 a Q3, que bueno, es un poco otra vez igual que lo de Hamilton quizás, ¿no? Que como de buena fue su vuelta de Q2 en comparación a lo que podía haber hecho. Fue de 2 décimas mejor que la de Tsunoda. Yo creo que esta vuelta de Q2, aunque tuviese problemas de frenos, problemas de todo tipo, esta vuelta podría haber sido un poco mejor, yo creo. Y por eso, luego, la mejora de 6 décimas a Q3, que es de los únicos que es capaz de mejorar 6 décimas a Q3. Gasly mejora 4, Antonelli mejora 5.
Leclerc sí que mejora 6, Russell sí que mejora 6 y Piastri sí que mejora 6. Es de los únicos 4 que mejora 6 décimas en su intento de Q3, de Q2 a Q3. Pero sí que es igual unas 6 décimas un poco falsas, porque ya digo, la vuelta de Q2 tampoco es increíble. Es mejor que la de Hamilton, bueno, igual que la de Hamilton prácticamente. Es peor que la de Sainz, por ejemplo. Es a las 2 décimas de Tsunoda. Entonces yo creo que sí que es un poco mala vuelta, pero bueno. El hecho de sacarse esas 6 décimas en Q3 tiene mérito, con un coche que no tenía pinta de ser fácil. Y luego en carrera un poco más de lo mismo. Tienes un coche adelante que, vamos, estás siguiéndole toda la carrera como es Gasly o como es Ocon y no puedes adelantarle, tanto porque no tienes velocidad en recta, porque tu último sector es lamentable, porque luego te hacen 2 paradas malas, te ponen un duro que no funciona absolutamente nada en tu coche. Carrera un poco a contracorriente, pero acabando por delante donde te que haber acabado y maximizando puntos. Sexto puesto, menos de un 8, yo creo. O sea, ni él podía haber hecho más. Habría que ver lo que hubiese pasado si no le montan el... Claro, esto es mucho suponer, ¿no? Pero que no le monten el duro, que no hubiese salido el safety car, que... No sé, habrá que suponer muchas cosas, que las paradas hubiesen sido buenas. Pero bueno, como cómputo global de la carrera, entre todos los problemas que tuvo y todo lo que consiguió, yo creo que es una carrera meritoria de 8, no voy a haber hecho mucho más. Pero muy buena carrera, sinceramente. Gasly, un tío que viene ya desde la temporada pasada haciendo exhibiciones. Y bueno, luego viendo la media, pues se verá que es de los mejores de la temporada. Pero quali de 10. Es verdad que luego viendo los rendimientos de media en quali y en carrera, pues es verdad que el Alpine no estaba tan mal como yo creía. Pero aún así tiene mérito la quali que ha hecho por delante de un Ferrari, por delante de un Red Bull, por delante de un McLaren. O sea, no podía haber hecho más. Igual quedar por delante de Antonelli, igual por eso no le pondría yo el 10, pero bueno, se lo merece aún así, yo creo. Y la carrera es más de lo mismo, aguantar a Verstappen, estar ahí luchando por el séptimo, por el octavo puesto, más que meritorio, el 8.75. No le pongo un 9 más que nada porque lo adelantó Verstappen en la última vuelta. No le llega a adelantar Verstappen y esto sería un 9.25 o 9.5 seguramente. Pero, vamos, hizo todo lo que tenía que hacer y tampoco creo que suponga mucha diferencia ponerlo en 9, ¿no? 0.2. Así que bueno, un carrerón y es que ya digo, cualquiera que tenga ojos y pueda ver la carrera, supongo que estará bastante de acuerdo en que no podía haber hecho más Gasly, más que no haber dejado que le pase Verstappen en la última vuelta, más que eso yo creo que era imposible hacer. Así que bueno, nota final un 9. Oscar Piastri, 9.2. El ganador de la carrera, igual que en China. Aunque en China, bueno, es cierto que por la sprint es fácil que te baje la nota si no la haces demasiado bien. Pero en Bahrein, un coche que en quali se acaba... Bueno, esto era un poco basado también, como es el rendimiento de quali, pues basado en la actuación de Piastri y no tanto en la de Norris, porque Norris, si hay que basarse en su actuación, pues el McLaren es tercer coche. Pero bueno, le saca eso. La misma diferencia que pone aquí, se la saca a Russell, o bueno, un par de milésimas más. Pero luego en carrera, pues sí que 3 décimas de diferencia. Y yo creo que o sea, viendo cómo iba en carrera el McLaren, podría haberle sacado bastante más a Russell en la quali. Podría haber dominado un poco más en la quali en general. Y no dejar tanta duda a que Russell podía conseguir la pole o no. Podría haber sido bastante más dominante. Y de hecho, por ser en la carrera más dominante, le pongo más nota, aunque podría ser esto incluso un 9,5, sinceramente, no te lo voy a negar. Y tener un 9,4 no me pareciera descarado, realmente. Pero bueno, tampoco es cierto que con el safety car se distorsionan un poco las cosas, ¿no? Como he dicho antes. Y igual si no llega a salir el safety car lo hubiese sacado, no sé, 30 segundos a todo el mundo, probablemente. Pero también es verdad que Russell tenía problemas después del safety car, entonces tampoco se puede juzgar esos 15 segundos que le saca. Pero no sé,
Es cierto que yo creo que no es una carrera de 10 porque no fue a apretar del todo. Si llega a ir a apretar del todo desde el principio hasta el final, yo creo que hubiese sido más grande la diferencia, aunque bueno, con el safety car o sea, se hubiese erradicado esa diferencia que hubiese sacado al principio de la carrera. Pero yo creo que intentó ir un poco más a... No voy a estrellarme, voy a ir rápido, pero no voy a estrellarme, no voy a trompear, no voy a hacer nada raro, voy a ir a ganar la carrera, básicamente. Entonces yo creo que tampoco fue una carrera tipo Norris de Singapur el año pasado, o tipo Norris en Miami, que, bueno, Norris en Miami pues tampoco es que sacásemos esa distancia porque tuvo que remontar y tuvo el safety car también y tal. Pero carreras donde se nota que eres más rápido, esta sí que lo es, pero no... Se nota que no quiso abusar del todo. Y luego, pues eso, el rendimiento post-quali, pues tampoco se puede medir mucho porque, o sea, post-quali, post-safety car tampoco se puede medir mucho porque entre que Russell tenía problemas y que estaba con el blando ya muerto y tal, pues era complicado. Respecto a Norris, literalmente el mismo ritmo, teniendo el aire limpio toda la carrera y Norris teniendo que remontar, eso también yo creo que habla bastante de que no tiró del todo en la carrera y por eso no puede ser un 10, yo creo. Pero bueno, la actuación sí creo que es de 10, pero la carrera y el ritmo en sí yo creo que no termina de serlo, más que nada por teniendo en cuenta el coche que tiene. Luego ves las carreras de Verstappen de 2023 y te das cuenta de lo que es un 10 de verdad. Y esta carrera yo creo que no termina de ser un 10, pero está muy cerca de serlo por un par de detalles. Pero bueno, pero sigue siendo un 9,2. Piastri, como siga así, solamente va a tener bastantes 10 en esta temporada. Pero eso, me falta un poco más de dominio para reflejar un poco lo que realmente es el McLaren, ¿no? Russell, 9,3. Este chaval, sinceramente, porque Verstappen hizo carrera en Japón y en Australia también hizo un poco milagrito, pero lo que está haciendo Russell esta temporada y lo que lleva haciendo ya un par de temporadas desde que ganó en Brasil 2022, yo te diría, o 2023 creo que fue, no, 2022 fue, desde Brasil 2022 que ganó en Brasil, desde Brasil 2022 ganó, desde Brasil 2022 que ganó Russell, yo creo que desde entonces lleva haciendo bastante buenas carreras en general, bastante buenos findes. Obviamente, como todos los pilotos, pues tiene findes que pincha un poco. Además, teniendo a Hamilton de compañero, pues pinchó en algunas ocasiones. Pero yo creo que Brasil 2022 fue bastante su punto de inflexión de ella decir, vale, estoy aquí en Mercedes, voy a hacer cosas grandes. Y, y bueno, este año, sinceramente, si ya el año pasado estaba haciendo buen final de año, igual que acabó el año pasado, ha empezado este año. También es verdad que tiene un rookie de compañero, o sea que habría que ver cómo está de rendimiento si te pusieran aquí a un Verstappen o a un Leclerc o a Hamilton otra vez. Pero si lo tomamos como en comparación a su compañero y como findes individuales sin tener en cuenta, pues eso, a quién tiene de compañero y tal, son carreras, o sea, en cuanto a rendimiento, son findes buenísimos en los que, pues otra vez, igual que por ejemplo Verstappen, ¿no? O Gasly, no puede hacer más. O sea, lo que ha dado en la carrera es una P2 con una estrategia, con un blando al final, haciendo 25 vueltas o 22 vueltas con el blando, en quali metiéndose entre Leclerc y Piastri, no. Esto más en verdad es mérito de Leclerc que de Russell, el hecho de estar aquí entre ellos dos. Y luego es verdad que le bajaron un puesto por el tema de salir antes después de la bandera roja, que eso es culpa de ya Mercedes, pero la quali es bastante buena, o sea, es una quali de estar donde tienes que estar igual un poquillo más, aunque bueno, la quali realmente la buena es la de Leclerc, pero sí, sinceramente es que no puede hacer mucho más y pedirle que gane la carrera también creo que sería demasiado, pero sinceramente, igual sería un poco mejor la carrera que la quali. En la quali sí que te puedo comprar que sea un 9 y la carrera un 9,5, pero igual distorsionaría un poco la nota. A ver si... Hostia, ¿qué estoy haciendo, tío? 9, 9,5. Yo creo que esto se cargaría un poco la nota. Bueno, de hecho se la deja igual. No, perdón, al revés. 9,5, 9. Claro, estoy yo aquí.
Vale, sí, claro, se la sube bastante. Pero bueno, vamos a dejárselo así de momento, yo creo, que es lo justo. Pero aún así... espérate, falta él. Aquí, ahí está. Eh, no sé qué más le podía haber pedido a Russell, pero me parece un fin de casi perfecto. No sé por qué no es perfecto, ha tenido un par de cosillas que tal, pero, pero no se le puede exigir ganar porque no tiene el coche para hacerlo y está cumpliendo más de lo que debería hacer. Y por último, Leclerc, otro que igual que Russell, no lo puedes exigir ganar con este coche, no lo puedes exigir ni quedar segundo ni tercero. O sea, ya quedar tercero es un milagro. Y que aguantara tanto tiempo a Norris en la carrera cuando le llegó con un mejor neumático, con un mejor coche, tiene muchísimo mérito. La quali, quedar tercero, que al final es quedar tercero por cagadas del resto, ¿no? Porque Anthony tampoco clavó la vuelta. O sea, Anthony en general no sé qué clase la vuelta, pero no estaba tan cerca de Russell como al principio de la quali. Eh, Norris la caga, tu compañero la caga también. Es un poco cúmulo de cosas, pero al final, si eres tú el que está ahí, pues eres el que se merece la nota buena. Y en la carrera, pues sinceramente es el que mejora la carrera. Ya digo, aguantando a... De hecho, por un momento pensaba que podía llegar a hacer una parada porque... Bueno, pues es lo que se escuchó por la radio, ¿no? De que no sé si era el tema de hacer una parada o cambiar a otro neumático, el plan que estaban hablando de Delta o lo que sea, o Beta o Delta, no me acuerdo lo que estaban hablando, pero aún así la carrera es brutal. Y quedar tercero con, no voy a decir con ese tractor, pero bueno, se me entiende, ¿no? Estar 3 décimas y media del primer coche y quedar cuarto, he dicho tercero antes, ¿no? Bueno, quedar cuarto y luchar por la tercera posición es meritorio. Y otro que tampoco lo puedes pedir mucho más y que de nuevo a lo callado se está haciendo unos fines de semana últimos increíbles. Y ya venía igual que Russell, 2024 haciendo fines al final de año muy buenos. Así que nada, si continúa así, pues no será campeón del mundo de momento, porque con el coche que tiene no se podrá. Pero está claro que la paliza a Hamilton, por ejemplo, sí que es notoria y que, o sea, está haciendo fines de semana de no 10, pero prácticamente. O sea, Bahrein podría ser un 10 perfectamente también para Leclerc. No lo es por, de nuevo, varios detallitos, pero vamos, está muy cerca de serlo. Y de hecho, si ordenas esto por... Si ordenas esto por la nota de los pilotos... Bueno, lo que he dicho antes, en verdad. 3 décimas de Russell a Verstappen, otras 2 decimitas de... Bueno, décima y media de Russell a Leclerc. Piastri ya sí que está un poco más lejos. Gasly, quinto mejor piloto de la temporada. Albon, que bueno, viene un poco más también por la mala forma de Sainz, la buena nota de Albon, pero bueno, al final Sainz es un tío que compitió no voy a decir de tú a tú con Leclerc, porque no sería cierto, pero que igualó a Leclerc en varios GPs el año pasado y en 2023, pero es un tío que, bueno, si tienes en cuenta lo que es Sainz, pues es cierto que lo de Sainz ha sido raro, el principio de temporada que ha tenido, pero si lo comparamos con él, nota más que merecida, bueno, media más que merecida la de Albon. Norris, que más que tener una temporada de 7,63, es más la última carrera, yo creo. El China sí que verá que también, viendo cómo iba Piastri, pues podía haber hecho bastante más. Pero bueno, al final es el líder del mundial. Da igual cuántas carreras hagas bien o mal o qué nota tengas en las notas de David, que si estás líder del mundial te importa hacerlo el resto. El problema va a ser como siga yendo igual de mal y Piastri le pilla, porque es que está a un punto Piastri en el mundial, o sea, tiene que tener cuidado. Pero bueno, Antonelli otro, que junto a Berman está siendo el mejor rookie de la temporada, yo creo. Hamilton con problemas en Ferrari. Bueno, se podía llegar a esperar un poco, no era esperable que le fuese a esperar Leclerc por tanto. Luego te gana una sprint en China random. O sea, no sé Hamilton qué le está pasando, pero bueno. Hülkenberg
como cada temporada sacando el máximo del coche. Es cierto que ha tenido findes que... Bueno, findes no, uno, la sprint que de hecho, que ha quedado por detrás de Bortoleto, pero vamos, el resto de sesiones todo por delante de Bortoleto, que es muy bueno además, o sea, no se puede tener en... O sea, no se puede infravalorar lo que está haciendo Hülkenberg. Alonso, que pese al fin de Australia, el resto, de nuevo, muy bien todo. El Aston Martin, pues, solamente sea el último coche, o si no es el último, es el penúltimo compitiendo con Haas, o sea, con Haas con Sauber, o con, bueno, es cierto que Japón le jode un poco, Australia también le baja un poco la nota, pero ha tenido puntos y ha tenido momentos, es un poco Hülkenberg con Bortoleto, pero siendo un poco más irregular, quizás Ocon, pero aún así me parece que, por cómo venía del año pasado, que parecía que le estaba metiendo en paliza a Gasly y tal, aún así se ha recuperado bastante bien, yo creo, y que lo está haciendo decentemente, bueno, decentemente no, lo está haciendo bien. Tsunoda, pues le está afectando un poco también la media el hecho de pasar por Red Bull, porque venía para estar, vamos, en el top 7, top 6, pero bueno, estar en Red Bull le ha jodido, pero aún no. Igual a la larga le funciona mejor que Racing Bull. Sainz, que bueno, va pillando tendencia de subir ya en sus notas. A ver si hay suerte y ya termina, o sea, bueno, ya empieza a ir así en todas las carreras. Hadjar, que pesa Australia, es verdad que, bueno, esto a la larga no se notará tanto si sigue yendo igual de bien en la nota de Australia, porque son 23 carreras, 24. Va a poder recuperar estas notas si no la vuelve a cagar así. Pero de momento lo que se está viendo es que, vamos, como rinda mal su nota, puede subir incluso a Red Bull, yo creo, porque se le notan cositas. Stroll, bueno, desde que le volvió a superar a Alonso, no sé qué le está pasando, que no es que está a 2 décimas de Alonso, a 3 décimas, está a 1 segundo en quali y en carrera, no tiene sentido. Bortoleto, bueno, pues igual que un poco con Stroll o con Alonso, Hülkenberg, es complicado de juzgar si tienes el último penúltimo coche, pero bueno, de momento ningún fin de suspendido porque no me parece que lo merezca, pero es cierto que no ha hecho ninguna actuación brillante o estelar como las de Hülkenberg de momento. Duhan, que bueno, empezó flojillo con el accidente en la salida de Australia, pero poco a poco se ve que va pillando ya confianza con el coche. Aunque bueno, después de lo de Japón es complicado pillar confianza con el coche, pero aún así se nota que tiene cosillas y que si quiere puede estar cerca de Gasly, pero le falta esos últimos intentos de Q2, Q3, que no los termina de hacer muy bien. Y Lawson, que bueno, entre el principio de temporada en Red Bull y ahora que comparándole con Hadjar, pues tampoco parece que esté rindiendo muy bien. Es cierto que se le está complicando un poco la cosa, pero si vuelve a rendir un poco parecido a lo que hizo el año pasado en Racing Bull, tiene muchas papeletas de acabar bien el año y peleando por cosas como Hadjar o quedando, pues eso, P9, P8, P10 en las qualis. Pero bueno, otro fin de semana más. Este fin de semana Arabia Saudita, no sé cuándo subiré esto, pero bueno, intentaré subirlo antes por lo menos de la quali de Arabia Saudita. Y se está quedando buena temporada, sinceramente. Bastante buena temporada. Los rookies, otra vez, otro vídeo que lo digo, pero es que es cierto. Rookies muy buenos. Mundial que en principio parece bastante decantado por McLaren, pero en principio también parece muy peleado así a priori. Cualquiera de los 4 o 5 primeros los puede ganar, entre comillas, aunque bueno, un Ferrari no creo que lo gane, un Mercedes también está complicado, Red Bull mucho tendría que hacer para ganarlo, pero bueno, de momento en la pelea sí que siguen estando, así que veremos también el duelo Piastri-Norris cómo va avanzando, pero vamos, Piastri también tiene bastante de cara el Mundial, está a un punto de Norris, aún queda mucho, pero viendo los rendimientos y la confianza y no sé, un poco lo que inspira a cada uno, Piastri se nota confiado, yo creo. Así que veremos lo que pasa en Arabia Saudita, a ver quién se estrella con el muro y quién no, quién gana, quién hace la pole. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo de las notas. Ale, nos vemos.